Ya, se nos ha cortado por el tiempo, ¿no? El tema de WhatsApp, ¿no? Vamos a tratar de solucionar para mañana, ¿listo? Ahora bien, estamos repitiendo, ¿sí? Mientras se van incorporando los que faltan, vamos a seguir practicando, ¿sí? Entonces, empezamos nuevamente. Pa, todos. Pa, 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 ¿no? pa. A ver, denme un segundito. Ya, todos me están viendo, ¿verdad? Entonces, cuando es aspirada, o sea, al momento de pronunciar tienen que soplar, ¿sí? Soplar. Por eso se llama aspirada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, no sé si así pueden ver, sí creo, ¿no? Pa, pa, no se mueve, ¿no? Ahora, cuando digo pa, pa, ¿logran ver la hoja? ¿Sí? Pa, pa, ¿sí? Entonces tiene que soplar, como la F, ¿no? F, ¿no? Pero más fuerte tiene que soplar. Pa, ¿no? Pa, cha, ¿no? Ya, ahora sí, todo vamos a hacer, ¿ya? Pa, 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 a, pa, ta, 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 a, a, cha, 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 ca, 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 a, a, ka, a, ka, a, a. a, Ya, más o menos, ahí vamos, ¿no? Ya, descanse un momento, ¿no? Ahora, mientras yo voy explicando otro, ¿sí? Ahora, todos estos son igualito que el castellano, ¿no? Entonces, no vale la pena repasar, ¿no? No vamos a decir samana, ¿no? Entonces, no. Lo único que es diferente es la X, ¿sí? La X en el Aymara es diferente, ¿sí? Se denomina como fricativa, ¿sí? Al momento de pronunciar la X, tenemos que pronunciar como raspando, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo decimos cuando conjugamos en castellano la A, ¿no? La X. Xa, ¿no ve? Xa, xa, ¿no ve? ¿Sí? En Aymara, más o menos se pronuncia como la J, pero fricativa, raspando. Entonces, la J, digo, si conjugo con la vocal A, digo ja, ¿no ve? Digo ja. Ahora la X digo ja, ja. ¿Se entiende? Ja. J, Ja, pero fricativa. Pronuncian como la J si quieren para empezar. Después, un poquito ráspenle, ¿sí? Ja, ja, ja. Sí, ja, nada más. O sea, no necesita fuerza, no hagan mucho esfuerzo, ¿sí? Se van a lastimar las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, ja, 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 ja. ¿Sí? Ja, nada más. ¿Ya? Entonces, esa letra también tiene un sonido propio en el Aymara, ¿sí? La letra X. Por eso algunos libros van a ver antiguos, están escritos con doble J, ¿no? Ahora no hemos visto en el cuadro fonético, ya no existe doble J, ¿no? Entonces es la X, ¿ya? Ahora sí, volvemos a repasar todo, incluyendo la X, ¿listo? Pa, ja, pa, a, pa, ta, 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 a, am, ya, ya, cha, am, cha, am, ka, am, ka, am, ka, ka, am, ka, am, ka, am, ja.
Ya, más o menos, ¿no? Ahora ustedes practiquen un minuto y vamos a hacer todos, ¿sí? Si alguien quiere que le indique qué letra más o menos, entonces pueden decirme ahora, ¿no? Pero repasen rápido en un Oiga, minuto. la Q parece A. No, es como la K más o menos, pero que pronunciamos desde los postvelar, pues decía, ¿no? Desde la manzanita, pronuncien, ¿no? Aquí, desde la garganta. Ka, ka, ¿sí? Ah, Porque si con quieren H. pronunciar ka, igual del mismo lugar van a pronunciar. Ka, ka, ¿sí? Desde la garganta pronuncian, ¿sí? Con la K. Sí, ahora la K es normal, lo que pronunciamos siempre en castellano, ¿no? Es velar, ¿no? O sea, más o menos desde K, 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 ¿no? Pa, Ka, Ka, ¿no? Son distintos los sonidos. Ahora, estamos repasando porque las palabras pueden tener ciertos significados casi iguales, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Dónde? Aquí está mi pizarra. Logran ver la pizarra, ¿verdad? Sí. Tanta, Tanta. 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 ya, ahí está. Tanta. A ver, que alguien me pronuncie los tres. A ver, ¿algún voluntario? Volunteers. Naya. Ya, Joma, a ver, Rolly. Ya. Ya, sí. Ya, dale. Tanta. ¿Quién es? Ya, Yo. Tanta. ya, Tanta. ya, Tanta. ya, correcto, muy bien, ¿sí? Pero hay algunos que dicen, ¿no? Tanta, los tres, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante, no? Es tanta, tanta, anta, ¿sí? Entonces, tanta es reunión, o puede ser, por ejemplo, tanta también es la cubrecama, ¿no? En el campo se utiliza la tanta, ¿no? Hecho de ropas viejas, no sé si alguien ha vivido. Entonces, eso también puede ser, ¿no? Como edredón, ¿sí? Ahora, tanta es viejo, ¿sí? Pero a objetos viejos, a objetos se refiere, ¿no? No a personas, ¿no? Tanta. Puede ser un auto, puede ser una casa, puede ser lo que sea, una ropa, ¿no? Tanta, viejo. Y tanta es pan, ¿sí? Y si yo voy a la tienda y le digo, véndeme un tanta, ¿no? Y la señora me va a dar un escobazo, ¿no Pan ven? viejo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que pronunciar de forma correcta, ¿no? Tanta, ¿no? Tanta aljita, mira, am su mama, así tengo que decir, ¿ya? Tanta es viejo y tanta es reunión o edredón, ¿no? Los que, ahora creo que ya no existe esos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de pronunciar o articular correctamente cada una de las letras en el idioma aymara. ¿Preguntas? ¿No? No. Ya, muy bien. Entonces, hacemos un repaso y hacemos individualmente, ¿ya? Todos después de mí. Pa, Pa. Pa. pa, Ja. a, Pa. ta, Ta. ja, Ja. a, Pa. cha, Cha. cha, Cha. cha, Pa. ka, Pa. ka, Ja. ka, ka, Pa. ka, Ka. ka. Aquí estamos, ¿no? Ka, ja. Muy bien. David dice, hay que practicar, ¿no? Sí, obviamente, mucha práctica, ¿no? Ahora, cuando dominamos esto, ya después las palabras cuando están escritas ya pronunciamos de forma correcta, ¿no? Ahora estamos empezando desde lo más básico. Tal vez algunos están viendo por primera vez, ¿no? Entonces les hace un poco, obviamente, dificultoso, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
¿Quién? Yo puede ser. Ya, perfecto, dale. Ya. Pa, Ya, pa, dale. a, Ya, ta, ta, a, ya, cha, cha, a, ya, ca, ya, ca, a, ya, ca, ca, a, ca. ya. El último. Ok, Sí. muy bien. Muy bien, Soli. ¿Alguien? Yo también, licenciado. Muy bien, adelante, adelante. Ya. Yuri, ¿no? Sí, Dale, Yuri. empiezo. Pa, Ya, pa, ya, pa, ya, ta, ya, ta, ya, ta, ya, cha, 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 ya, ca, 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 ya. ca, no, digo, ¿Está bien? ca, Ya, ca y ca, ya. ja. Ok, muy bien, Yuri. Creo que Nelson está practicando. Nelson, vamos. A ver, pa, Ya, ¿no? Pa, pa, ya, ta, 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 ya, ta, pa, pa, ya, cha, 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 ya. Ah, La X creo que te faltó, ¿no? Y la Q creo, ¿no? Ya, Paula. la Q, ¿no? ya. Pa, Ya, pa, ya, pa. ya, Ta, ta, ta. ya, Cha, No. cha, cha. ya, sigan. Ka, ka, Ca, ca, Ya, sigan. ka, ka y ka. La X. Ya. Ya. ¿Quién? María, Katy. Sí. Dale. Pa, Ya, pa, pa. ya, Ta, 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 ta. ya, Cha, cha. Pa. Ay, ya. Ta. Ka, ka, ya. ka. Ka, ka, ka. Ja. Ya. Creo que Ya. la J es ja. ¿Así? La X. Ja, ¿no? Ja. Ya. ja. Muy bien. Hay algunos que están súper bien, a algunos les falta un poquito, ¿no? Las postvelares, ¿no? O las velares, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, como si estuvieran haciendo explotar algo, ¿no? No, ¿sí? Ah, Entonces, eso es la forma ah. explosiva, ¿ya? Entonces, la tarea consiste en que ustedes puedan practicar. Obviamente, tienen que resolver el ejercicio que está en plataforma, ¿no? Hay algunos que no han entrado todavía a plataforma, ¿no? Entonces, las contraseñas usuarios se les ha mandado ya ayer. Si tienen alguna dificultad, escriban en el grupo de WhatsApp para que les Ja. podamos ayudar. ¿Listo? ¿Qué más? Esta grabación, si quieren repasar un poco más, voy a subir al canal de YouTube, ¿ya? Entonces les voy a pasar el link y ustedes pueden repasar cuantas veces quieran. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para concluir? ¿Qué les ha parecido la clase? Nos dice una consultita. Dale, Nelson. ¿Nos puede mandar en PDF el punto de articulación para poder estar practicando, dice?
Claro, tengo una foto, les voy a compartir esa foto, ¿sí? Los puntos de articulación, ¿sí? Ya. Ok, dice. Walaikum Nelson. Waliki, waliki. Muy bien, entonces con eso terminamos el día de hoy. Obviamente les agradezco a todos por participar. Nos vemos Lick. mañana a las 5 de la Lick. tarde. ¿Sí? Lick, un ¿Alguien? favorcito. Por favor, no sé si tendría esa amabilidad de compartirnos también los sufijos. Un ejemplito ponía hacia arriba Ah, ya. que me ha orientado mucho, por favor, le rogaría. Vamos a ver la última clase, sufijos. Toda una clase vamos a ver. Y van a Vaya. tener el PDF todo completo. ¿Sí? No se preocupen. Todos los PDFs, todo en plataforma, lo descargan, ¿sí? Está en formato PDF para que puedan descargar, ¿ya? Entonces abren, hacen clic en la plataforma y tienen la opción de descargar, ¿ya? Es como cualquier otro PDF, ¿no? ¿Ya? Y Muchas los gracias. videos también, o sea, los videos que están en plataforma están también en YouTube, por eso al principio les he dicho, ¿no? Que suscríbanse al YouTube, ahí voy a poner este video, por ejemplo, va a estar ahí, ¿no? Y obviamente les voy a compartir en grupo, ¿no? Pero si quieren ver posteriormente, ¿no? Entonces, en YouTube va a estar, ¿ya? Muy bien, entonces mañana nos vemos. ¿Cuál como Karuru Hikisinyan, ya? Es Kai Karur Ora Kama. Saru, ¿ya? Karur Kama. Karur Kama. Kama, dice. Gracias, Licen. Chao. Wali Karur Kama.